Bueno, entonces, nosotros nos falta algo del punto 8. Este punto es relativamente fácil, muy fácil diría yo. Entonces tenemos una transformación de Lorentz, ¿cierto? Tenemos que x' es igual a gamma que multiplica a x menos v por t, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos como x sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado menos vt sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar el segundo término por c y lo voy a dividir por c. Me va a quedar x sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado menos v sobre c por t sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿cierto? Pero v sobre c es beta, ¿cierto? O sea que esto queda como x sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado menos beta, perdón, acá me faltó c, menos beta c por t sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado. Entonces nosotros acá vamos a hacer una sustitución y decimos que beta es igual a la tangente de teta, tangente hiperbólica, perdón, de algo, no sé, de lo que sea, de alfa, ¿cierto? De acá, 1 menos beta cuadrado es 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de alfa, y entonces esto da secante hiperbólica al cuadrado de alfa, ¿cierto? Mm, segundo. Entonces nos queda x' igual a x sobre la raíz de 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado de alfa menos tangente hiperbólica de alfa c por t sobre la raíz de 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado de alfa, ¿cierto? Lo que me da x sobre secante hiperbólica de alfa menos la tangente hiperbólica de alfa sobre la secante hiperbólica de alfa c por t, y esto es coseno hiperbólico de alfa por x menos seno hiperbólico de alfa. A ver que no me cupo. Es coseno hiperbólico de alfa por x menos, esto sería seno hiperbólico de alfa sobre coseno hiperbólico de alfa por 1 sobre coseno hiperbólico de alfa c por t, ¿cierto? Perdón, por coseno hiperbólico, esto es 1 sobre secante, o sea que esto quedaría acá
como coseno hiperbólico de alfa c por t, ¿cierto? O sea que esto es, se va este con esto queda coseno hiperbólico de alfa por x menos seno hiperbólico de alfa c por t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de esta misma forma, ustedes naturalmente podrían hacer la parte para t'. ¿Sí? Entonces, t', ¿cierto? Entonces sería igual a gamma que multiplica t, ¿cierto? Más, esto sería acá más v, ¿cierto? Sobre c por x1, bueno, por x, pues, ¿cierto? O sea que esto sería gamma, ¿cierto? Por t, que sería entonces t sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado más beta por x, ¿cierto? Sobre, pues acá tendríamos, esto regálame un segundo, yo reviso el enunciado, sí, segundo por favor. Así, me faltaría, sería lo siguiente, un segundo. Esto es t', entonces va menos acá. Sería más cuando es t, esto es sobre c al cuadrado. Tenemos acá, o sea que esto como queda. Esto quedaría beta, esto sobre c, ¿cierto? Sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, multiplico todo por c, para que me queda c por t', ¿cierto? Igual a c por t sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿cierto? Acá queda menos, entonces quedaría menos beta sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado por x sobre c, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces nosotros ya sabemos cuánto da esto. Esta parte nos da coseno hiperbólico de alfa c por t menos el seno hiperbólico de alfa por x sobre c. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hay que demostrar en la primera instancia. ¿Cierto? O sea, como ustedes ven, esto no demora ni 5 minutos. La segunda parte que hay que demostrar, bueno, si yo quisiera escribir esto, quiero escribir esto en términos de senos y cosenos, ¿cierto? Entonces, voy a partir de estas expresiones que acabé de derivar acá y voy a hacer lo siguiente. Entonces, utilicemos la notación x1, x2, x3 y entonces tendríamos que x1', que sería esta notación de acá de x', ¿cierto? Entonces x1' lo escribimos como x1 por el coseno hiperbólico de alfa menos c por t por el seno hiperbólico de alfa, ¿cierto? Y c por t', entonces lo escribimos como eh, mm, acá lo escribimos de la siguiente forma, c por t', entonces quedó como menos x, ¿cierto? Sobre c por el seno hiperbólico de alfa, ¿cierto? Más, pues acá quedaría c por t, ¿cierto? Entonces esto quedaría como c por t sobre, o más bien por el coseno hiperbólico de alfa.
Entonces, ¿cómo hace uno para demostrar que esto es una transformación de rotación? ¿Cierto? Bueno, David, muy, una pregunta. dime. Es que en el taller no está con ese C por T, en la segunda, la de T prima. No está C por T prima ni C por T, sino, pues porque ahí, por ejemplo, al multiplicar por Está C, esa X quedaría sola, ¿no? exactamente. Sí, así quedaría. Ah, ok. Entonces, Entonces ya sí, gracias. sino que en Minkowski esto convencionalmente lo que nosotros definimos como x4, ¿sí o no? O sea que esto sería como x4 prima, esto sería como x4, ¿cierto? ¿Sí me escucha Juan Pablo? Sí, Juan David, ya entendido, gracias. Bueno, entonces yo por eso lo expreso así. En el taller está sobre C porque así está el enunciado de un libro, pero típicamente, digamos, a mí me gusta escribirlo más así porque por convención importante porque C por T es una distancia, ¿cierto? Entonces se escribió así. Entonces nosotros tendríamos la siguiente transformación. Esas transformaciones de Lorentz entonces se podrían escribir como x1', x2', x3', c por t', ¿cierto? Y acá se podría escribir esto de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces esto se podría escribir x1' por x1. Esto sería acá coseno hiperbólico de alfa, ¿cierto? Esto sería 0, 0, menos seno hiperbólico de alfa, ¿cierto? Acá tendríamos un 0, un 1, 0, 0. Acá tendríamos 0, 0, 1, 0. Esto es x2, x3. Y acá tendríamos ct'. Sería entonces acá menos seno hiperbólico de alfa. 0, 0, ¿cierto? Y por acá tendríamos entonces el coseno hiperbólico de alfa c por t. Entonces esta es una forma para escribir la transformación de Lorentz que es bastante convencional, sobre todo en cosmología, ¿cierto? Es la forma hiperbólica. Ahora, ¿cómo hace uno para demostrar que esto es una rotación en el espacio cuatridimensional? ¿Cierto? Ustedes pueden definir un ángulo teta de forma tal que alfa sea igual a i teta, ¿cierto? Entonces, si alfa es igual a i teta, entonces yo podría obtener lo siguiente. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo que coseno hiperbólico de alfa. Entonces, esto es igual a e a la alfa más e a la menos alfa sobre 2, ¿cierto? Coseno hiperbólico de i teta es igual a e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2. O sea que esto es coseno de teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y acá me quedaría lo siguiente. Seno hiperbólico de i teta es igual a e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i, ¿cierto? Pero entonces por i tengo que multiplicar acá por i. Por lo tanto, esto sería i por seno de teta, ¿cierto? Muy bien. Para nosotros poder ver claramente que esto es una rotación, vamos a tener que cambiar el eje del tiempo. Entonces ya les voy a explicar cómo hacemos eso. Listo. Háganme cuidado.
vamos a expresar la primera expresión que nosotros tenemos acá, que sería la expresión para x1'. Entonces, esta expresión para x1' quedaría como coseno hiperbólico de alfa, ¿cierto? Por x1, digamos x1 acá al frente, menos c por t por el seno hiperbólico de alfa. O lo que es igual a, esto es x1 si alfa es y teta, esto sería x1 coseno de teta, ¿cierto? Aclarando acá que estamos haciendo alfa igual a y teta, ¿cierto? Entonces, es decir, esa transformación hiperbólica de Lorentz corresponde a una transformación de rotación cuando el ángulo es complejo. Y eso tiene una interpretación, digamos, particularmente especial en el mapeo de un espacio de Minkowski a un espacio euclidio de 4 dimensiones. Ya les voy a explicar. Entonces esto quedaría como menos i ct, ¿cierto? Seno de teta, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a mirar la transformación para el tiempo. Entonces me queda ct', ¿cierto? Quedaría igual a menos x1 por i por el seno de teta, ¿cierto? Más, quedaría más c por t por el coseno de teta. Listo. Lo que voy a hacer es que voy a dividir todo esto, lo voy a dividir por... a ver, un segundo, yo miro cómo me podría quedar esto acá. Yo podría expresar, bueno, hagamos una cosa, entonces multiplico todo esto por i, ¿cierto? Entonces vemos acá por i, aquí esto queda i por ct', y esto quedaría como menos x1 i al cuadrado seno de teta, más i por ct coseno de teta, listo. Entonces esta expresión de acá me viene a quedar acá como i ct', ¿cierto? Esto sería igual entonces a x1 seno de teta más i ct por el coseno de teta. Listo. Ahora, tanto en esta expresión que yo tengo acá, como en esta expresión que yo tengo acá, tengo algo que es i por t, y yo lo voy a definir como tau, ¿cierto? Y esto se llama imaginary time. Si a ustedes les termina gustando la teoría cuántica de campos, después ustedes van a ver que este formalismo de acá es un formalismo que se utiliza para transformar una norma no euclidia como una norma de Minkowski en una norma euclidia, ¿cierto? Definiendo el tiempo imaginario. Por ejemplo, si ustedes tienen un intervalo invariante de la forma x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrados menos c cuadrado por t cuadrado, esta es una norma no euclidia, ¿cierto? Pero si ustedes definen t como menos i tau, esto les va a quedar como menos c cuadrado por menos i tau al cuadrado, menos i al cuadrado que es menos 1, o sea que esto queda como x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más c cuadrado tau al cuadrado. Por lo tanto, con esta transformación ya les queda euclidia esta norma. Esto en teoría cuántica de campos se conoce como la rotación de Wick. Yo la verdad no sabría cómo se conoce esto en relatividad, lo desconozco. Simplemente es, digamos, una convención útil para poder pasar de una norma de Minkowski a una norma euclidiana. ¿Sí o no? Entonces acá definiendo ese tau como i por t, entonces básicamente tanto esta transformación de acá
como esta transformación de acá las podemos escribir así. Podemos escribir como x1' va a ser igual a x1 coseno de teta, ¿cierto? Y acá nos va a quedar menos c por tau seno de teta. Y acá nos va a quedar c por tau prima igual a x1 seno de teta más c por tau coseno de teta. Y si yo voy a expresar esto en términos, por ejemplo, en términos matriciales, entonces yo podría escribir lo siguiente. Podría escribir esto. Voy a decidir. Voy a hacer una cosa. Quiero escribirlo de la siguiente forma. A ver. O para que ustedes vean la estructura un poquito más clara. Escribámoslo. Acá voy a escribir x3', x2', x1', y acá c por tau prima. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué tengo? Tendría 0, 0, ¿cierto? Bueno, realmente no. Tendría 1, 0, 0, 0. Acá tendría 0, 1, 0, 0. Acá tendría x3, x2, x1 y z tau. Y acá entonces en x1', ¿qué tendría? Tendría x1 por coseno de teta, o sea que acá tendría un coseno de teta, menos seno de teta por z, o sea que tendría un menos seno de teta. Z o prima, ¿cierto? Sería seno de teta por x1 y coseno de teta por z. Acá tendría 0, 0, 0, 0. Entonces esta transformación de Lorentz en tiempo imaginario realmente se convierte en una transformación de rotación. Cuando la transformación de Lorentz en tiempo real simplemente es una transformación hiperbólica. ¿Sí o no? Donde acá queda la matriz de rotación. El tiempo imaginario, digamos que en la física es como la arepa, ¿sí o no? Nadie sabe si la arepa es venezolana o es colombiana. Los colombianos dicen que la arepa es colombiana. Los venezolanos dicen que la arepa es venezolana. O como la cumbia. Los costarricenses dicen que la cumbia es costarricense. Y nosotros decimos que es colombiana. Entonces digamos que eso es, esa discrepancia es un poquito más difícil de dirimir que la discrepancia sobre el tiempo imaginario. Entonces, los cosmólogos y la alta energía dice que el tiempo imaginario es de Stephen Hawking. Pues realmente eso es fácil de demostrar que no es así. ¿Cierto? El tiempo imaginario viene de un paper de 1952. Imaginary Time. ¿Cierto? 1952. De un man japonés de nombre Ryogo Kubo. Ryogo Kubo es famoso por algo que se llama Linear Response Theory. Que esto es parecido, Linear Response Theory es parecido a lo que ustedes hicieron en el primer punto del tercer parcial, pero para mecánica cuántica. Eso es cuando la excitación del campo, ¿cierto? Está excitando modos cuánticos y no modos clásicos. En el primer parcial estamos hablando de una ecuación de onda electromagnética
para electrodinámica clásica. Acá están hablando de mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, Ryogo Kubo, esto se llama Kubo Formalism, digamos que así se le conoce universalmente. Resulta que, resulta que Ryogo Kubo tenía un joven estudiante de nombre Takeo Matsubara. El formalismo de tiempo imaginario ampliamente se le conoce en teoría de campos como Matsubara Formalism, ¿cierto? Entonces Matsubara en 1959 entonces plantea una forma diferente para expresar la mecánica estadística, ¿cierto? Entonces es como un new approach to quantum statistical mechanics. Y acá, entonces, primer cubo, digamos que observa que el tiempo imaginario realmente va a permitir calcular la función de partición de la misma forma como Feynman y Schwinger habían estado calculando cosas en teoría cuántica de campos. Y Matsubara, digamos que absorbe esa idea, realiza un trabajo que lo publica en 1959 y a partir de aquí ampliamente se comienza a trabajar de Imaginary Time Formalism. Estoy hablando de física, ¿cierto? En matemáticas esto existía hace mucho tiempo a partir de un señor que se llamaba Hermann Minkowski. Esto en física. O sea, el concepto de tiempo imaginario como tal no viene de Kubo, sino la aplicación en física, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y después de esto vinieron otras personas que aplicaron el formalismo del tiempo imaginario, por ejemplo, el más conocido de todos, un profesorazo que ya falleció, era Leo Kadanoff. Y Leo Kadanoff trabajó con otro señor que es un poquito más desconocido, George Bain. Y ellos aplicaron el formalismo de tiempo imaginario para hacer otros cálculos distintos, ¿cierto? Entonces, acá en mecánica estadística uno habla de equilibrio termodinámico. Por fuera de mecánica estadística uno habla de otra cosa, pues. Y fue por allá en como en la década de los 70, si no recuerdo mal, que Stephen Hawking comenzó a trabajar lo que era singularity in space-time. ¿Cierto? Entonces, esto es como un resumen de lo que nosotros conocemos sobre tiempo imaginario. Y que es básicamente cómo nosotros debemos de entender la rotación de Lorentz en tiempo, la transformación de Lorentz. En tiempo imaginario, la transformación de Lorentz la entendemos como una rotación, ¿cierto? Y en tiempo real la entendemos como un boost, se llama boost de Lorentz, Lorentz boost. Es con funciones hiperbólicas. Bueno, entonces ya quedó listo el taller, chicos. Creo que las partecitas del taller que quedan faltando, confío que ustedes las puedan hacer, ¿cierto? Entonces, son realmente mínimas, pues. Vamos a hablar un poquito de scattering. No les voy a hacer el problema del scattering de Rutherford. Recuerden una cosa muy importante. Cualquier libro donde ese problema esté solucionado, ya me lo he leído y me lo sé de memoria. Entonces, pilas, por favor. Hagan el problema ustedes. ¿Listo? Por favor, sin solucionario, sin libros, sin nada. Resuelvan ustedes el problema.
Si se apoyan de un libro, uno apoyarse de un libro significa transcribir las cosas. Apoyarse es una cosa y transcribir es otra. Entonces, tengan eso presente, por favor. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de el problema de scattering. Listo. De la dispersión. A ver, un segundo. Bueno, jovencitos, regálenme un segundo, ya regreso. Me demoro. Acá. Entonces, coloquemos acá Classical Scattering Theory. Bueno, bien. Digamos que yo, de alguna forma, espero que ustedes ya hayan, digamos, discutido de esto un poco con el profesor Pachón, ¿cierto? Pero lo podemos repasar, no hay problema. Entonces, básicamente, el problema de scattering se puede reducir a lo siguiente. Voy a considerar un sistema de referencia en dos dimensiones. Y acá voy a considerar, acá hay algo, lo que sea, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, un obstáculo, puede ser otra partícula, puede ser un campo, hay alguna cosa. Y por acá voy a tener un haz de partículas incidentes, ¿cierto? Por acá hay unas partículas incidentes. Y esta distancia que hay acá la voy a llamar B, que es lo que voy a conocer como parámetro de impacto. Impact parameter, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, estas partículas incidentes, en la medida que se van acercando al punto en azul, se comienzan a dispersar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, yo hago esto diferente. Hagamos esto, por ejemplo, acá sí. Vamos a definir este ángulo de acá como teta, que lo vamos a conocer de ahora en adelante como el ángulo de dispersión. Estas son las partículas incidentes y se van a dispersar a ese ángulo teta. Este es, digamos a grandes rasgos, este es el problema de scattering. Este teta es el ángulo de dispersión, scattering angle. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a definir el problema en la teoría clásica de la dispersión. Problem of the classical theory of scattering. ¿Cuál es el problema ahí? El problema sería el siguiente. El problema sería, dado el parámetro de impacto, entonces, given an impact parameter, B,
Entonces, evaluate the scattering angle theta. Bueno, esta vaina de acá, esto requiere, digamos, una pericia relativamente importante para dibujar, pericia que yo no tengo, ¿cierto? Entonces, ahí les voy a pedir un poco de paciencia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá, ¿cierto? Entonces, o más bien vamos a hacer dos ejemplos, pues, ¿sí o no? Venga, yo miro a ver si el primer ejemplo me sirve para algo o no. La verdad es que parece que no. No. Mejor no hagamos ese ejemplo porque nos quita tiempo. Listo, comencemos con el segundo ejemplo. Entonces vamos a definir el problema de dispersión de la siguiente forma. Supongamos que nosotros tenemos un haz de partículas con cierta luminosidad. La luminosidad significa el número de partículas en el haz, ¿cierto? Por unidad de sección diferencial. Entonces, tenemos un haz de partículas por acá y yo voy a considerar una región en donde las partículas van a comenzar a ingresar o a incidir, ¿cierto? Digamos que sería esta de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, aquí viene el dibujito. Dibujito maluco. Como algo así, ¿cierto? Entonces acabo de dejar otra circunferencia concéntrica con esta. Si a eso le puede llamar concéntrico y circunferencia, sí, pero me imagino que ustedes más o menos entienden la idea. O me hago entender más bien, pero yo sé que ustedes entienden. Yo me hago entender. Entonces, acá voy a definir esta sección transversal en esta circunferencia de acá y voy a considerar la dispersión solamente de las partículas que están atravesando esta sección transversal, ¿cierto? Muy bien, entonces las partículas incidentes que van a estar atravesando esta sección transversal, entonces se van a dispersar a un ángulo θ, ¿cierto? Entonces básicamente con esta sección transversal lo que yo podría hacer es que podría crear como un cilindro así a través del cual están pasando las partículas, ¿cierto? ¿Cierto? Sería acá como un cilindro. Y esta de acá sería como la carita del cilindro, como la otra cara lateral del cilindro que tiene la misma sección diferencial de área que la sección que consideramos en esas circunferencias. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, todas las partículas que están atravesando ese cilindro pues, se van a dispersar de la siguiente forma. Y acá es donde vamos a comenzar a definir cada cosa. Este es el eje, digamos, el eje de dispersión, ¿cierto? Vamos a considerar que este es el eje Z. Acá vamos a considerar el eje Y, por ejemplo. Por acá el eje X, de forma tal que, digamos, esa superficie plana a través de la cual están atravesando las partículas incidentes, entonces se encuentra en el plano XY, por ejemplo.
¿cierto? Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir acá? Entonces acá vamos a definir dónde está el obstáculo. El obstáculo lo vamos a considerar como por acá. De esta forma particular, ¿sí o no? Dame un segundo, yo reviso una cosita por acá. Bueno, el otro ejemplo de pronto me servía para una cosa, pero ya que la necesito, la planteamos. Listo. Entonces, estas partículas de este haz que está atravesando, digamos, o que está circulando a través de ese cilindro, es este conjunto de partículas se dispersa de esta forma. Entonces, si ustedes lo quieren ver por acá, va a haber un volumen de partículas que se va a dispersar así dependiendo de la parte de la sección eficaz por donde estén atravesando las partículas, ¿cierto? Esta sección eficaz de acá, esto va a ser como otra sección eficaz. Como por acá. Es la misma sección eficaz que yo tengo ahí. ¿Cierto? Exactamente la misma. Entonces la pregunta es a través de esta sección eficaz, ¿cuántas partículas se están dispersando a ese ángulo θ? ¿Cierto? Que vienen por acá, todas estas partículas van a venir y van a hacer esta trayectoria. ¿Cierto? Muy bien. Esas partículas se van a estar dispersando a este ángulo θ, pero también se van a estar dispersando con respecto al plano XY. Entonces va a haber un ángulo, digamos, polar acá que va a definir esta dispersión. Este ángulo de acá y este ángulo de acá va a ser diferencial de phi. Para que esta sección de acá tenga un diferencial de área, ¿cierto? Que sea igual a R, el radio, por el diferencial de radio por el diferencial de phi, ¿cierto? En coordenadas polares. Pero ustedes pueden ver que ese radio no es otra cosa que el parámetro de impacto, ¿cierto? Por lo tanto, ese diferencial de área que yo tengo acá va a ser simplemente eh, el parámetro de impacto por el diferencial de parámetro de impacto por el diferencial de phi, que es el que define esa sección de la circunferencia. No toda esa sección en particular. Por lo tanto, no todas las partículas que están incidiendo sobre esa lámina se están dispersando. Solamente una cierta cantidad de partículas se está dispersando a un ángulo θ, ¿cierto? Y con una proyección, digamos, con una proyección acá dice es que este dibujito me quedó más pichurrio, pero bueno. Con una proyección sobre el plano XY de un ángulo fijo, ¿cierto? Por lo tanto, estas partículas de acá se van a estar dispersando. A ver, déjenme, yo pienso cómo hago este dibujo, chicos, un segundo. Aquí sí me cogieron fuera de base. A ver. Entonces, este ángulo, a ver, vamos acá y acá. Entonces, sobre este origen, este ángulo tridimensional que sostiene este origen, o más bien, que sostiene esa sección transversal, este ángulo se llama d omega, que es el ángulo sólido, ¿cierto? Que sería igual al seno de θ por d θ por d phi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, típicamente, algo importante para calcular acá es por unidad de
por unidad de ángulo sólido, ¿cierto? ¿Cuál es la sección diferencial transversal a través de la cual las partículas están dispersándose? Y esto lo vamos a conocer como la función de scattering de teta. Y acá es a donde queremos llegar. Bueno, muy bien. Yo creo que acá ya pasó como el vendaval de los dibujitos. Esperemos por lo menos ahí, como les digo, me perdonan el dibujo, pero yo para esta vaina sí, definitivamente no, yo no nací para esto. Entonces, eh, mm, listo. Si hay algún dibujante en la sala, que digamos se le quiere medir hacer este dibujito bien bonito y lo quiere compartir, está en toda la libertad de hacerlo. Eh, entonces, por acá escribimos el diferencial de ángulo sólido, pues queda como seno de teta por diferencial de teta y diferencial de phi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver una cosa acá. Entonces, hay dos formas en las que uno, digamos, puede entender este problema. A mí, digamos, por simplicidad, para hacer lo menos abstracto posible, yo es algo como algo así, ¿cierto? Si yo quiero considerar, digamos, una sección, una parte de la sección circular, y quiero saber cuál es el área de esa sección circular, entonces básicamente puedo hacer lo siguiente. Yo quiero considerar que las partículas están atravesando esta sección circular como lo que yo dibujé allá arriba, ¿cierto? Y digamos que yo defino el radio de esta sección de acá como R. Y por lo tanto, este radio de toda la circunferencia sería entonces R más delta R, ¿cierto? Por lo tanto, el área en rojo que yo acabo de sombrear va a ser simplemente el área del círculo superior, que sería R más delta R, al cuadrado menos el área del círculo interior, ¿cierto? Que sería menos pi por R al cuadrado. Es como queda esta vuelta. Esto quedaría como pi R al cuadrado más 2R delta R, ¿cierto? Por acá, más delta R al cuadrado, pero delta R es infinitesimal, menos pi R al cuadrado. O sea, aquí este término se va con este término y esto queda aproximadamente igual a 2 pi R, ¿cierto? 2 pi R delta R más correcciones del orden de delta R al cuadrado que las vamos a ignorar, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Esta es una forma, digamos, de uno percibir esto, pero ustedes también, por ejemplo, en la sección diferencial acá, nosotros habíamos definido ahorita, entonces, este diferencial de área, ¿cierto? Entonces, ustedes simplemente dicen, ah, listo, yo tengo un diferencial de área en coordenadas polares que es igual a R por dr por d teta, por d phi, perdón, ¿cierto? Yo integro simplemente acá. Voy a integrar solamente las partes que están relacionadas con el ángulo polar, ¿cierto? O sea, aquí esto lo integro de 0 a 2pi y esto simplemente va a dar acá 2pi R por dr y esto va a ser simplemente el área, pero como función, en este caso, del radio, ¿cierto? Entonces ya integré con respecto a phi, ¿sí o no? Esta es otra forma, digamos, de ver la situación. Ahora, la función b de teta, que es el parámetro de impacto, entonces, la función b de teta, siendo el parámetro de impacto, entonces, básicamente,
nosotros podemos decir que esta función está definida para todo teta que pertenece al intervalo 0,pi. ¿Sí o no? Tendría pues sentido, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. B de teta es una función tal que es una función tal que, entonces tengo, si teta 1 es igual a teta 2, entonces tenemos que B de teta 1 es igual a B de teta 2, ¿cierto? Muy bien. Si teta 1 es mayor que teta 2, B de teta 1 va a ser mayor que B de teta 2, ¿cierto? Si teta 1 es menor que teta 2, B de teta 1 va a ser menor que B de teta 2, ¿cierto? Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a considerar simplemente el parámetro de impacto en un rango en este dibujo que yo tengo acá. No voy a dibujar ahí encima porque si eso no se ve bien ahorita con otro dibujo, sí que mucho menos. Entonces yo sí voy a considerar, por ejemplo, si este es el ángulo de scattering, voy a considerar las partículas dispersadas en este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces voy a considerar las partículas dispersadas desde teta hasta este ángulo de acá. Si este ángulo de acá es delta teta, o sea que voy a considerar B de teta cuando teta se encuentra en el intervalo teta, coma teta más delta teta, ¿cierto? Es básicamente lo que queremos hacer. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, así el rango del parámetro de impacto. El rango del parámetro de impacto. Rango del parámetro de impacto. Entonces, el rango será entre B de teta y B de teta más delta teta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver qué más definiciones tenemos nosotros por acá. Déjenme, yo pienso, ¿qué definiciones importantes necesitamos? Necesitamos también la luminosidad, ¿cierto? Luminosidad. Esta sería la luminosidad del haz. L sería igual al número de partículas dispersadas por unidad de área por unidad de tiempo. Típicamente, cuando uno habla de experimentos de scattering, como por ejemplo en espectroscopía, y uno, digamos, está categorizando el experimento, a uno le dicen cuál es la luminosidad del haz con la que usted va a medir las muestras, ¿cierto? Eso es un parámetro que eh, es relativamente común para caracterizar el experimento, ¿cierto? Entonces, I es simplemente el número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo, es la luminosidad, ¿cierto? Entre más partículas haya, más luminosidad hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Suecia hay una facilidad de radiación de sincrotrón y en los boletines, ¿cierto? Cuando usted le entregan como el folleto para ir a las instalaciones, el folleto dice brightest source. Eso significa que la tecnología
es de el Max Four, así se llama el laboratorio, es capaz de comprimir la mayor cantidad de fotones por unidad de área, por unidad de tiempo en el mundo que en cualquier otro experimento. O sea, ya tendría una mayor luminosidad, por ejemplo, ¿cierto? Es más brillante. Es que eso en español suena como un poquito extraño, pero digamos que sería como la traducción más acertada, diría yo. Vamos a mirar cuál es el número de partículas dispersadas por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a definir una cantidad delta lambda como número de partículas dispersadas por unidad de tiempo en el rango angular teta, teta más delta teta. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, listo. Entonces, ese número de partículas dispersadas lo voy a definir de la siguiente forma. El número de partículas dispersadas delta lambda no es otra cosa que la luminosidad, ¿cierto? Que es número de partículas por unidad de área, por unidad de tiempo, por el área, ¿cierto? En este caso, digamos, particularmente hablando por un diferencial de área, por un delta de área, pues, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería cuánto me dio el delta de área acá. El delta de área, en términos del diferencial de radio, me dio 2πr por dr, ¿cierto? Donde r es el parámetro de impacto, o sea que esto da 2pi por el parámetro de impacto b de teta por un delta de b de teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, por la luminosidad. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como 2pi por b de teta por delta de b de teta, que sería b de teta más delta teta menos b de teta por la luminosidad. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, si ustedes pueden ver que este delta lambda les va a dar el número de partículas por intervalo de tiempo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, si nosotros aproximamos la derivada, vamos a aproximar la derivada de este b de acá. Entonces, derivada de b de teta con respecto a teta, esto será aproximadamente igual a eh, mm, b de teta más delta teta menos b de teta sobre delta teta, ¿cierto? Por lo tanto, digamos en el límite de delta teta pequeño, entonces yo puedo decir que b de teta más delta teta, ¿cierto? Menos b de teta es aproximadamente igual a la derivada de b de teta por delta teta, ¿cierto? De acá, y más correcciones de orden superior en delta teta al cuadrado, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa acá para definir algo usando el ángulo sólido. Entonces, vamos a integrar el ángulo sólido. Entonces, consideremos la siguiente integral del ángulo sólido. De integral del ángulo sólido, ¿cierto? Entonces tenemos ángulo sólido de omega
y voy a integrar este chisme de acá entre omega y omega más delta omega, ¿cierto? Donde este delta omega del ángulo sólido, digamos que corresponde a teta más delta teta, ¿cierto? O sea que yo estoy integrando sobre todo el espectro de phi, o sea, de 0 a 2pi por diferencial de phi. Y acá estoy integrando de teta a teta más delta teta, ¿cierto? El seno de teta por de teta. Sí o sí. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto me va a quedar que esta integral del ángulo sólido sería 2pi por menos coseno de teta, o sea, por coseno de teta. Entonces le voy a cambiar simplemente aquí esta cuestión, el orden de los límites, ¿sí o no? Entonces sería esto entre teta y teta más delta teta, ¿cierto? Esto queda como 2pi coseno de teta menos coseno de teta más delta teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto queda 2pi cos teta menos cos teta por coseno de delta teta, ¿cierto? Y aquí menos por menos da más, o sea que esto quedaría como más seno de teta por seno de delta teta. Pero como delta teta es pequeño, este de acá es aproximadamente, esto es aproximadamente 1 y este de acá es aproximadamente delta teta, ¿cierto? Por lo tanto, esto queda aproximadamente igual a este de acá se cancela con este de acá, entonces, y esto queda como 2pi seno de teta por delta teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y por lo tanto, de acá yo puedo decir que 2pi seno de teta es aproximadamente igual a delta de omega. Ah, no, perdón. ¿Qué es lo que yo tengo por acá? A ver, yo por acá tengo, voy a tener 2pi. Acá va a tener 2pi por este delta teta cuando yo reemplace, porque esto lo voy a reemplazar acá por la derivada de b con respecto a teta por delta teta, ¿cierto? Va a tener un 2pi por delta teta. Entonces de acá simplemente puedo decir que como esto es delta omega, entonces 2pi, a un segundo que me faltó acá. Entonces esto es delta omega, pero me faltó el, a ver, me faltó el delta teta por acá, ¿cierto? Entonces 2pi seno de teta, delta teta, esto es igual a delta omega. Por lo tanto, 2pi seno de teta va a ser igual a delta omega por unidad de teta. O de teta por unidad de delta omega es 1 sobre 2pi seno de teta. ¿Sí o no? Bueno, bien. Entonces, vamos a ver cómo va a quedar esto por acá. Entonces, de acá yo puedo escribir delta lambda como 2pi b de teta, db de teta, delta teta por la luminosidad, ¿cierto? Entonces tenemos que delta lambda será 2pi b de teta, ¿cierto? Derivada de b de teta con respecto a teta por delta teta por la luminosidad. Muy bien, entonces yo voy a hacer una cosa. Voy a definir, a ver, bueno, antes de definir eso, dividamos por delta omega acá, ¿cierto? Entonces dividimos por delta omega, que es el diferencial de ángulo sólido. Entonces tenemos que el diferencial de lambda con respecto a delta omega, entonces esto nos va a quedar como 2pi b de teta derivada de b de teta con respecto a teta
por delta teta sobre delta omega, que lo acabamos de calcular acá, ¿sí o no? Entonces esto queda como, me faltó acá la luminosidad, ¿cierto? Entonces 2pi b de teta por la derivada de b de teta con respecto a teta, por la luminosidad sobre 2pi seno de teta. Pues acá se cancela este 2pi con este 2pi, ¿cierto? Y divido por la luminosidad, divido por la luminosidad del A de partículas. Entonces voy a obtener como un chisme así. A ver. Entonces quedaría 1 sobre la luminosidad por d lambda de omega, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a b de teta sobre seno de teta por la derivada de b de teta con respecto a teta. Y resulta que esta es una cantidad importante, ¿cierto? Entonces, esta es una cantidad bastante importante, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Esta cantidad importante que yo tengo acá se conoce como scattering differential cross section, ¿cierto? Entonces, d de teta, escribamos acá. Scattering differential cross section. Tengo que d sigma con respecto a omega, ¿cierto? Esto va a ser una función d de teta. Y voy a definir esto. D sigma lo voy a definir como 1 sobre la luminosidad por el diferencial de lambda, ¿cierto? Por lo tanto, de acá, yo voy a poder obtener una expresión para ese d de teta. Hence, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría, a ver, 1, no así, d sigma de omega sería igual a el límite, ¿cierto? Este sería el límite. Voy a tomar aquí el límite cuando delta teta tiende a 0 de 1 sobre la luminosidad por delta de lambda sobre delta de omega, ¿cierto? Y esto no sería otra cosa que b de teta sobre seno de teta por la derivada de b de teta con respecto a teta. Y esto es la función d de teta, ¿cierto? Es una función importante. Bueno, muy bien. Esta fórmula lleva un valor absoluto porque esta función de acá es una función positiva. Tiene que ser experimentalmente hablando una función positivo definida. Por ejemplo, si nosotros consideramos el problema de las esferas duras, ¿sí o no? Vamos a considerar el problema de las esferas duras, que es el scattering pues, más sencillo que existe, ¿cierto? Ese es el ejemplo que yo quería hacer al principio, pero pues no nos da el tiempo. Entonces, para el caso de las esferas duras, entonces tenemos que b de teta
es igual a R coseno de teta medios, ¿sí o no? Y por lo tanto la derivada de B de teta con respecto a teta es igual a menos R medios, ¿cierto? Seno de teta medios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo quedaría la función de teta? La función de teta en este caso sería B de teta, ¿cierto? Sobre seno de teta por la derivada de B de teta con respecto a teta, y esto queda, entonces, ¿quién es B de teta? B de teta sería R cos teta medios, ¿cierto? Y acá, entonces me va a quedar como algo así. Esto sería sobre seno de teta por la derivada que sería, entonces, menos R medios, ¿cierto? Por seno de teta medios. O sea que esto queda como menos R al cuadrado medios. Me queda seno de teta medios, coseno de teta medios, sobre seno de teta. Pero seno de teta por el ángulo doble es 2 seno de teta medios, coseno de teta medios, esto queda como menos R cuadrado medios, seno de teta medios, coseno de teta medios, sobre 2 seno de teta medios, coseno de teta medios, ¿cierto? Entonces se cancela este de acá, con este de acá, se cancela este de acá, con este de acá, esto nos quedaría como menos R al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Naturalmente, este es un parámetro que puede dar negativo. Es un parámetro que tiene que dar positivo, ¿sí o no? Eh, mm, entonces, convencionalmente se adopta para D de teta la forma B de teta sobre seno de teta por la magnitud de la derivada de B de teta con respecto a teta. ¿Cierto? Entonces, esta es la, así, digamos, comúnmente se expresa esto para que no dé negativo, porque típicamente esa función puede dar, digamos, valor negativo. Entonces acá esto sería, acá ahora sí sería, si nosotros colocamos esto en magnitud acá, entonces esto sería un más, ¿cierto? Sería más, esto sería más, esto sería más acá, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden observar que el differential scattering cross section en este caso no depende del ángulo de dispersión. Ese es el caso más sencillo que hay, ¿cierto? Y ustedes han de demostrar que para el caso del scattering de Rutherford, entonces esto sí va a depender de mm, del ángulo de dispersión, ¿cierto? Entonces, hay una cosa interesante, si de pronto, digamos, ustedes quieren chismosear ahí, pues, ¿cierto? Entonces, en este tipo de problemas, y es la siguiente, ustedes pueden, por ejemplo, podrían considerar eh, mm, el scattering de Rutherford bajo la óptica de la mecánica cuántica. Naturalmente no lo tienen que calcular, porque por no calcularlo, pues, tienen que haber visto todo el curso de mecánica cuántica, porque scattering es casi el último capítulo. Dependiendo del profesor, scattering sería el último capítulo, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, el penúltimo, ¿cierto? El último sería mecánica cuántica relativista, pero ¿cómo será que cambia la sección transversal diferencial del scattering de Rutherford si yo trabajo este problema desde la óptica clásica o desde la óptica cuántica?
Y si hay alguna diferencia, entonces digamos esa diferencia a qué se deberá. Me parece que es un punto importante, como para uno considera, es un problemita chévere, ¿cierto? Eso está más o menos explicado, no del todo, pero en el libro de Greiner, de mecánica cuántica. Greiner tiene 4 libros de mecánica cuántica. Entonces hay un libro de mecánica cuántica que se llama Special Chapters. Ahí está en el libro. Es yo creo que algo interesante para uno considerar. Bueno, yo decidí hacer, digamos, este repaso de scattering. Los compañeros me preguntaron. eh, entonces espero, digamos, que haya sido de utilidad pues, para su problema. Y entonces, chicos, pues nos vemos el viernes a ver si tienen más preguntas ahí un ratico. Y entonces con mucho gusto se las respondo o me escriben al WhatsApp como ustedes quieran. Listo.